Hola, bienvenido a este curso de Adobe Premiere 2022. En esta lección número 2 hablaremos sobre cómo podemos organizar y estructurar nuestros archivos digitales. Esto es muy importante para el proceso de edición de video, para no perder tiempo. Empecemos. Como podemos observar, en mi escritorio yo tengo una carpeta llamada Projector Premiere Pro. Vamos a ver a fondo cómo yo organizo prácticamente y recomiendo cómo podemos tener totalmente una organización muy limpia. Entonces, yo tengo creado 7 carpetas, literal 7 carpetas, de las cuales cada una de ellas les voy a explicar en este momento cómo se organiza. En la primera carpeta, que yo le llamo gráficos, suelen tener toda la información del proyecto, ya sea logotipo o contenido adicional que en este caso el cliente me puede brindar. Entonces, la carpeta número 1, que es gráficos, podemos tener logotipo, imágenes y cosas por el estilo adicionales. En la carpeta número 2, yo le llamo archivos RAW. En el archivo RAW yo voy a encontrar netamente todo lo que viene a ser los archivos que he podido descargar de Pexel, totalmente libres de derechos de autor, y lo puedo utilizar en mi edición. Por ejemplo, en la carpeta número 3 llamada Premiere Pro, ahí es donde todos los archivos de Premiere Pro que yo he creado, ya tanto sea secuencia o archivos al momento de crear, yo los voy a adjuntar ahí prácticamente en esta carpeta. Entonces, sigamos. En la carpeta número 4 llamada After Effects, vamos a guardar ya sea animaciones o motion graphics, que es prácticamente una combinación entre Adobe Premiere y After Effects. Hasta el momento vamos viendo 4 carpetas. En la quinta carpeta, que es de audio, podemos tener música, efectos de sonido, diálogo, todo prácticamente va a esta carpeta de audio. En la carpeta número 6, que se llama exportación prueba, ahí es cuando yo tengo y quiero ver cómo se vería mi video totalmente en diversas resoluciones, y yo lo guardo en esta carpeta donde se llama exportación prueba. Prácticamente es ahí donde van todos mis videos de diferentes calidades, diferentes formatos, para ver cuál es el apropiado para que salga al mercado. En la carpeta número 7 es la carpeta de exportación, la original. Ahí es cuando ya haya tenido el producto totalmente bien editado y yo lo exporto en esta carpeta con una resolución, con una calidad decente, que ya lo he tenido pensado. Y bueno, prácticamente es la manera más organizada que podemos tener para editar un proyecto. Repetimos: gráficos, carpeta número 2 archivos RAW, carpeta número 3 Premiere Pro, carpeta número 4 After Effects, carpeta número 5 que es audio, carpeta número 6 que es exportación prueba, que ya lo expliqué, y la carpeta número 7 que es exportación, nada más. Entonces ya tenemos prácticamente, esta sería la segunda lección de una manera muy sencilla y muy práctica. No te olvides suscribir y activar la campanita para poder soltar muchos más temas de todo este mundo del diseño y de la edición. En la siguiente lección número 3 hablaremos de cómo crear un nuevo proyecto. Así que nos vemos.